Cualquier información sobre el mercado de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al apalancamiento. Hoy, recuerden que para detalles de contacto tienen nuestro canal Twitter de AvaTrade y nuestro canal de YouTube, en donde podrán suscribirse dando clic en la campanita y estar actualizados con todas las noticias, análisis, seminarios, webinarios, etcétera, dentro de nuestro canal de YouTube. Por otro lado, recuerden que nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com, y nuestro chat en vivo está a su disposición. En nuestra agenda diaria, como siempre, tenemos el análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones o stock. Recuerden que somos socio global del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Bien, en nuestro panorama amanecemos hoy y nos encontramos con algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, la inflación de Australia cae al 6,8% en febrero, más de lo esperado. Un dato súper interesante y esperemos que este dato se pueda contagiar a otras partes del mundo para que podamos beneficiarnos próximamente de retrocesos en los tipos de interés debido a que la inflación muestra visos de retroceso y caída. UBS recupera a Sergio Ermotti como nuevo CEO para liderar la integración del Credit Suisse. Según lo que estuvimos hablando anteriormente, UBS en este caso absorbió a Credit Suisse y en este caso pues lo que trata es de hacerlo a través de este CEO. Wall Street anticipa ganancias mientras disminuye la preocupación sobre la banca. El S&P 500 podría estar dando una forma de figura de cambio de tendencia que ahora vamos a analizar. Y los mercados, por otro lado, se están a un titular de un posible negativo que pueda provocar una fuerte caída. Así decía el Banco Europeo, cifra la exposición de la banca española a Credit Suisse en torno a los 300 o 400 millones, mientras que por otro lado, Andrea Enría del Banco Central de Europeo habla de considerar que la inquietud entre los inversores es una preocupación. Aquí tenemos 4 análisis interesantes, un poco cómo está el mercado del IBEX y vemos que está por encima, se mantiene en la tónica por encima estos últimos días de los 9.000, escala de nuevo de los 9.000 puntos en casi todos los títulos en verde, el Bitcoin de nuevo en la zona de 28.000, casi 400. El Nasdaq retrocede un pelín ahora, pero vamos a ver qué ocurre hoy. Está en la zona de los 12.600. El euro dólar de nuevo tratando de escalar a la zona de 1.09, está en 1.085. Y el Nikkei mantiene su postura actual en la zona de 27.883. Pepsi, por otro lado, PepsiCo consigue superar la resistencia de los 178. Recuerden que el día anterior hablamos de Pepsi y ese movimiento consigue superar esa resistencia de los 178,23 y confirma un giro a la media de 200 sesiones. Para las próximas jornadas, lo más normal a nivel técnico es que podamos ver acabando un ataque al nivel de los 186,84. Máximos históricos de la compañía dibujados a finales del pasado año. Por otro lado, Alphabet también busca apoyo en la media de 200 sesiones a corto plazo. Estaríamos muy pendientes de un posible cierre por encima del valor de 108,82 máximos anuales. Esto confirmaría la superación de la media de 200 y haría pensar una posible extensión hasta el nivel de $123. Lo mejor de lo mejor del Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500, vamos a tratar de entrar un poco en ese tema. Muchos clientes me han preguntado.
he encontrado un artículo, en este caso de esta periodista económica independiente, Natalia Obregón, donde habla que las tecnológicas americanas son las grandes ganadoras en la bolsa en el primer trimestre de este año. Como podemos comprobar en la evolución de los valores en los principales indicadores de Wall Street, Nvidia, Meta, Tesla y AMD son algunos de los valores que están resistiendo a todas las turbulencias bancarias, así como la incertidumbre marcada por el miedo de la recesión y a la inflación. La recuperación en el mercado americano viene claramente marcada por los valores que habían pasado en un 2022 en negativo. Empresas que están ahora controladas claramente sus gastos y las unidades y unidas a la tecnología de la última generación, lo que las hace mejor y está haciendo el mercado. En este caso, vemos que lo cierto es que en este caso, para buscar los valores que están mejor comportándose a lo largo del año dentro de Wall Street, tenemos que ir al Nasdaq 100, que comparte en gran medida con el S&P 500 los primeros puestos de liderazgo, pero no crea que estamos hablando de los pesos pesados, de las Big Tech, que solo brillan en el Dow Jones por la ausencia en el selectivo de las 30 compañías, y en este caso pues vamos a tratar un poco de analizar. Fíjense que así valores de mediana capitalización, empresas muy importantes, como en el caso, por ejemplo, de Nvidia, que vive una espectacular revalorización del 323% en los últimos 3 años, y solo en este año el avance ya supera el 77%. Después tenemos que en el tema del metaverso, en especial de la mano de las esperadas inversiones de Meta y su nicho crecientemente de tarjetas gráficas, en la pandemia lo colocan en este caso en un lugar privilegiado dentro de Wall Street, hasta avanzar al 6º puesto en capitalización de más de 667.300 millones en el valor de mercado. Nos estamos refiriendo ahí a Nvidia. Por otro lado, Meta o Facebook, en este caso, es otro de sus ejemplos, con ganancias del 65% tras 2 años de calvario, con 21.000 despidos y cierre de proyectos que no eran ni imprescindibles ni generaban dinero a la compañía. Ahora la oportunidad podría venir de la ilegalización de TikTok en Estados Unidos, dice Bernstein, que es la compañía mejor posicionada para hacerlo, por delante incluso de Google. El tercer valor que brilla con luz propias en el Nasdaq sería, y en el S&P 500 es Tesla. A pesar de todas las caídas que se han cebado en este mes de marzo, liderado por el tan amado o como odiado Elon Musk, parece que la tranquilidad ha llegado tras las turbulencias que lastraron el valor de la compra de Twitter por parte del archimillonario global. Su revalorización en los últimos 3 años es de la zona de 455%, sexto mayor dentro del S&P 500, dominado por lo acumulado en las empresas energéticas estos años. Por otro lado, se trata del líder del mercado de vehículos y baterías eléctricas y del 8º valor con capitalización del mercado. La caída de precios de sus vehículos ante la feroz competencia que al principio resultó dañina. Ahora la gran apuesta es fabricar un coche más asequible que rompa el mercado para impedir que los fabricantes chinos le ganen a la larga partida del que será el futuro el coche del futuro. Por otro lado, en el Dow Jones, ausentes de estos valores, también destacan otros relacionados con la tecnología y la innovación. Un rey de la computación en la nube como Salesforce gana más del 44%, Apple con avances del 20% y Microsoft con avances, en este caso, del 14% en lo que llevamos del 2023. Así que atentos a todas estas compañías y su continuidad a lo largo de este año. El S&P 500 ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 3.800 y ha logrado subirse por encima de la media de 200 sesiones. Actualmente se está enfrentando, en este caso, a esa directriz bajista proyectada desde los máximos anuales de comienzos de febrero. La resistencia clave se encuentra en la zona de 4.039 a nivel técnico
Y si lograra superar estos precios, es muy probable que pudiéramos acabar viendo una extensión de las ganancias a nivel técnico hasta los máximos anuales que presenta en la zona de 4.195. Su comportamiento en este nivel de precio es muy importante, ya que si termina superándolo, podríamos acabar viendo un ataque al nivel de los 4.325 puntos y, lo que es más importante, un cambio de tendencia. Ahí vemos la gráfica y, bueno, pues no pierdan de vista esta posible figura de cambio de tendencia en el S&P 500. Las previsiones para el 2023 es que el petróleo subirá a China y las petroleras lo atestiguan. Los precios del petróleo comenzaron la semana en positivo, mientras los inversores siguen evaluando los esfuerzos de las autoridades por frenar la preocupación por el sistema bancario mundial, y las tensiones aumentaban en Europa por los planes del presidente ruso Vladimir Putin de colocar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Vemos aquí que hay distintos analistas que apoyan esta idea de que el petróleo va a subir. Fíjense, por ejemplo, First Citizen Bankshares anuncia que el lunes adquirirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank, y estas nuevas perspectivas positivas impulsan a los precios del crudo, por lo que alejan los temores de una recesión o crisis inminente. Por otro lado, el primer ministro ruso, en este caso Alexander Novak, ha declarado que Moscú está cerca de alcanzar su objetivo de la reducción de producción de crudo en 500.000 barriles diarios hasta unos 9 millones de barriles diarios. Por otro lado, el foco está ahora puesto en China, que representará alrededor del 40% del aumento de la demanda mundial de petróleo este año, a medida que su economía sale de las estrictas medidas de confinamiento por el COVID. Sin embargo, el precio medio del Brent se mantendrá este año por debajo del promedio de los $99 por barril registrado en 2022, ya que los mercados se han adaptado al caos provocado por la guerra de Rusia frente a Ucrania, según el reporte. Todo apunta que el precio del crudo debería subir, explica Rafael Ojeda, analista macro y global en Fortage Funds, y no hay una gran posibilidad de que la OPEP incremente su producción de petróleo. Así, según Wood Mackenzie, prevé que el Brent suba desde los niveles actuales de alrededor de $75 por barril a un promedio de 89,40. Según el informe, el escenario de mayor crecimiento del PIB reduciría las exportaciones chinas de gasolina y gasóleo a medida que aumente el consumo interno, apoyando los márgenes mundiales de refino en otros 50 centavos por barril en el cuarto trimestre. Ahí vemos una imagen de los futuros de petróleo, y por otro lado basta con mirar el comportamiento que están teniendo las grandes petroleras en bolsa, así como las perspectivas que tienen los analistas sobre ellas, para ver que todo apunta a una subida de precios dentro del S&P 500. En los últimos 3 años tenemos a Devon Energy acumula el 690% de subidas, tenemos a Marathon Oil que sube más del 550%, Marathon Petroleum también, Occidental Petroleum y Halliburton. Por otro lado, tenemos que el Irian Occidental Petroleum con un potencial del 20% y el Marathon Petroleum para el que se esperan unas alzas del 18%. Los traders largos en bonos después de que los fondos de cobertura deshagan las apuestas a cortos. La última lectura del modelo de Citigroup habla de que los datos de posicionamiento de los bonos del Tesoro de la Comisión de Comercio de Futuros y la lucha por deshacerse de esas posiciones cortas ayudó a que los rendimientos a 2 años cayeran alrededor de 100 puntos básicos. Por otro lado, fíjense que los precios de la vivienda siguen cayendo en Estados Unidos en tasa mensual. Ven aquí y vemos cómo siguen cayendo. El objetivo, batirlos en 2023. El oro sigue a tiro de piedra de los $2.000 y de sus máximos históricos.
Los precios del oro retroceden una vez calmadas las aguas en el sector financiero mundial, pero se mantienen a tiro de piedra de los $2,000 la onza. Los analistas creen que si bien en el corto plazo el metal amarillo podría seguir perdiendo posiciones, en la segunda mitad del año podría tener otro resurgir. Por otro lado, desde las turbulencias bancarias en la eurozona parecen disiparse y los tipos deberían subir, dice Lane del Banco Central Europeo. El Philip Lane, el economista jefe del Banco Central Europeo, afirmó que los bancos están bien capitalizados y contaban con una amplia liquidez. En nuestro escenario de referencia, para garantizar que la inflación descienda al 2%, serán necesarios más subidas, dijo el miércoles Lane. Si la tensión financiera que vemos es distinta de cero, pero resulta ser todavía bastante limitada, los tipos de interés aún tendrán que subir. El sector inmobiliario chino está mejorando, como estamos viendo aquí en este gráfico acumulativo, y por otro lado, los últimos datos siguen reflejando la salida de depósitos de bancos pequeños a bancos grandes. En el pronóstico, los flujos de riesgo seguirán dando soporte al euro, en donde el par podría extender la corrección bajista en caso de que falle el soporte de 1,0820 y el dólar podría tener dificultades para fortalecerse si el sentimiento sigue siendo optimista. Por otro lado, fíjense que el dólar contra el mexicano de nuevo está coqueteando en la zona de 18.20, mientras que siguen las preocupaciones sobre la banca y la inflación retrocede. Recuerden que mañana jueves se habla también en el Banco Mexicano acerca de los tipos de interés, la tasa de tipos de interés, y veremos un poco cuál es la influencia que hay sobre este par del dólar contra el peso mexicano. El aplanamiento de la curva de rendimiento indica que la recesión está en el horizonte. Así vemos que el aplanamiento sigue pronunciado de una nueva subida significativa, que la recesión es inminente, apuntan así los analistas de Barclays. En el caso de Micron, la empresa Micron Technologies deja una esperanza en el sector. Micron Technologies ha compartido una previsión mejor de lo esperado para el tercer trimestre fiscal, dejando una esperanza en el sector de microchips. En el caso de Vitrus Biotech, incrementa sus ventas en un 31% y alcanza un EBITDA de 1,5 millones. En nuestro Market Update, recordamos hoy en el calendario económico de hoy, están el cambio de reservas de petróleo de la EIA, el discurso del BOC, Tony Gravel para Canadá y en este caso los permisos de construcciones de Nueva Zelanda y la inversión en bonos extranjeros en Japón. Luego, no pierdan de vista los cambios de reservas de petróleo que, como sabemos, siempre tienen impacto. En este caso, repasando a todos los índices, tenemos aquí al Dow Jones de nuevo en la zona, como hemos dicho, de los 32.800 y todos están en positivos, tanto el Nasdaq por encima de los 12.800, el S&P por encima de los 4.000, el Russell recupera y trata de acercarse de nuevo a la zona de 1.800 y el VIX ha bajado de nuevo, se ha perdido un poco el índice del miedo de la volatilidad. Y en este caso el DAX, pues lo vemos de nuevo tratando de acercarse a la zona de los 15.500. En el caso del gas natural, que sigue con esa directriz bajista pronunciada, ya cada vez está más cerca de la zona de 2. Tendremos que estar pendientes si pierde ese nivel de soporte importantísimo en la zona de 2. En el crude oil Brent y en el crude oil del West Texas, ambos en subida, para el Brent en 79 y para el caso del crude oil West Texas en 74. El heating oil de nuevo vuelve a mostrar unos pequeños impulsos de subida y se va de nuevo a la zona de 2,64. En el gráfico diario también vemos en este caso importantes subidas para el cocoa, que ya supera de nuevo con fuerza, tratando de acercarse a la zona de 2.900, y en el caso del coffee se mantiene lateralista dentro de la zona de los
175 aproximadamente, en este caso en 174,75. Recuerden también, como acabamos de decir, que el oro se mantiene ahí muy cercano en la zona de los 2000, en este caso en 1969, y el silver, la plata, también cercano a los 24 en 23,45. El que ha retrocedido un poco es el platinum. El platinum, que ha vuelto a perder la zona de 1000, como habíamos comentado anteriormente, se mantiene en los 955, y también el palladium, que ha perdido esa zona de los 1500 y se apoya ahora en el valor de los 1422. El Cooper recupera su estabilidad dentro de su lateralidad y se va a la zona de 4,11. Y como ven ahí, todos menos el índice del dólar, el índice del dólar se sigue manteniendo en la zona de 102 y para el resto están de nuevo al alza. Bien, vamos a pasar rápidamente a nuestra plataforma, a echar un vistazo a nuestra plataforma in situ. Un segundo. Ahí tenemos a nuestra plataforma. Como vemos, el euro dólar lo tenemos en la zona de 1,0866. Vemos que la media móvil de 25 está tratando de cruzar a la media móvil de 50 y vemos que está muy por encima de la media móvil de 200, con lo cual podríamos tratar de confirmar que él quiera acercarse de nuevo a ese valor de 1,0925 que tuvo aquí en este máximo, y ahí podremos comprobar si es capaz de romper y seguir hacia arriba y acercarse a esta zona de 1,1036 o volver a bajar. Estaremos pendientes de ese movimiento. Fíjense que el MACD, en este caso en la gráfica, no presenta ningún tipo de divergencia, con lo cual estamos ahora en un movimiento a nivel de diario, como están viendo aquí, con bastante ímpetu. Por otro lado, muchos clientes me preguntan acerca del neozelandés contra el franco suizo. Bien, si lo vemos aquí un poco, disculpen, en el diario, un momentito. Ahí lo tenemos en el diario. Todavía siguen por debajo de la media móvil de 200 y también en este caso la media móvil de 50 ha cruzado a la media móvil de 200 y se ha puesto por debajo, como ven. Y vemos aquí que tiene máximos y mínimos decrecientes. Como están viendo en todo este canal y esta directriz bajista, si montáramos aquí una línea de directriz bajista, nos podríamos encontrar que son máximos y mínimos continuamente decrecientes, con la divergencia que me muestra en este caso el MACD. El dólar contra el mexicano, como están viendo, también tenemos en este caso que tal como podríamos regresar de nuevo a entrar dentro de esta directriz de línea bajista y podría irse en este caso a este nivel de la zona de 17.88, 17.90 o los 17.94 aquí aproximadamente, con lo cual sería regresar de nuevo a esa zona de 18. Como ven, el MACD no tiene ningún tipo de divergencia y me indica lo mismo. En el caso del Bitcoin, vemos cómo ha subido esa zona importante de soporte ahí en los 25.000 y ahora está un poco lateralista. Lleva varios días dentro de esos niveles de 27.100, 27.200 por debajo y por arriba los 28.300 aproximadamente. Si vemos el semanal, estamos aquí en la parte baja de todo este movimiento. Como verán, así un poco lateralista, ha perdido esa lateralidad y se ha ido a un nuevo rango, como están viendo aquí. En ese posible rango, el próximo salto sería irse a tocar o acercarse a la zona de 30.000, incluso 31.000, y ver si es capaz de perforarla y continuar hacia arriba. En el caso del australiano contra el dólar, vemos también una posibilidad, como están viendo, de que regrese o se mantenga lateral y no entre dentro de esa línea de directriz bajista que tenemos aquí marcada. Si continuamos la línea, aproximadamente sería esa la línea de directriz bajista.
y esperemos que no la pierda. Si no la pierde, podemos encontrarnos que trate de nuevo de irse a este nivel. En este caso, aproximadamente los 0,69 aproximadamente. Aunque ahora se encuentra en 0,6680, ese podría ser un posible nivel, aunque también en el camino debería toparse un poco con esta zona, aproximadamente esta zona de los 0,67 y medio aproximadamente. Importante que él se metiera en este canal, rompiera esta posible resistencia para poder aspirar al siguiente nivel dentro del canal. Vamos a ver el crudo, no, perdón, me habían comentado el dólar contra el yen que me habían pedido. El dólar contra el yen, vemos aquí a nivel de semanal, fíjense actualmente cómo está. No tenemos ninguna divergencia entre el MACD y la gráfica. Un momento. Aquí no tenemos ninguna divergencia y a nivel de diario podemos comprobar que ahora mismo, tal como se encuentra, él debería romper esta zona aproximadamente de los 132.87, 132.90 o aproximadamente los 133 para que pudiéramos ver un cambio de tendencia y que pudiera ir de nuevo al alza. Mientras que no haga eso, podría verse en este caso un poco continuar lateralista. En el caso del gas natural, que muchísimos clientes también me han preguntado, vemos que está dentro de esa línea de tendencia, esa directriz bajista. Fíjense, si pintamos la línea de directriz bajista, un minuto que se me fue allí. Está justo dentro de la línea de directriz bajista, tal como habíamos dicho hace unos minutos atrás. Él tiene un soporte ahí aproximadamente en esa zona de 2 y tendríamos que estar muy pendiente a ver lo que ocurre. Para terminar, repasamos un poco el caso de Alibaba. Vamos un poco a Alibaba porque estamos viendo en Alibaba la posibilidad de una recuperación. Fíjense en el diario, esta subida tan esplendorosa desde esa zona por debajo. Fíjense el valor sería aproximadamente el soporte de los 80. Se está acercando de nuevo a la zona de 100 y en este caso vamos a tratar de echar un poco la gráfica hacia atrás. Listo. Ahora vemos que él está aquí en un posible nivel de resistencia en esta zona aproximadamente de los 99 y medio aproximadamente. Este valor de subirlo podría irse de nuevo a esta zona también de los 101 aproximadamente. Entre 99 y 101 serían los valores de nuevo a perforar para encontrarnos entonces ya en una subida que lo podría acercar de nuevo a la zona de 106, 107. Así que muy pendiente con Alibaba porque está dando un salto muy espectacular. Como hemos hablado también en el caso de Tesla, ahí tenemos que el caso de Tesla ha vuelto a recuperar y pegar un salto, ahora está un poco lateralista y pendiente a esos valores que hemos citado. Por último, ya para terminar, y disculpen que me reitere en el tema de terminar, tenemos de nuevo ahí a Boeing. Boeing que también está con un salto muy, muy interesante. Un segundo. Allí vemos que Boeing de nuevo está tratando de ponerse con fuerza por encima de los 200. Está ya en la zona de 204,64. Podríamos verlo que tratara de acercarse de nuevo a la zona de 220. A nivel técnico, no pierdan de vista a Boeing. Bien, vamos a dejarlo entonces aquí. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. No dejen de contactar con sus analistas de cuentas. Muchas gracias, buenas tardes, buen día. Nos vemos la próxima semana.